Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de técnicas de conducción. En clases anteriores de este mismo tema, estuvimos hablando acerca de los adelantamientos, los sobrepasos, ¿cierto? Las excepciones también que existen para ello. Hablamos de los accidentes, ¿cierto? Hablamos un poquito de la conducción en curvas. Y hasta por ahí llegamos más o menos, ¿ya? Entonces hoy día vamos a tomar un nuevo tema, ¿cierto? Y vamos a empezar a hablar de lo que se trata conducción en grupo de motocicletas, ¿ya? ¿Por qué es importante este tema? Porque muchos de nosotros nos ha gustado salir a manejar, ¿cierto? En grupo cuando somos novatos, ¿cierto? En el motociclismo. Obviamente, cuando somos más grandes también, ¿cierto? Pero como que al principio se da este entusiasmo, ¿cierto? En muchos motociclistas primerizos. Después del tiempo, muchos de ellos van quedando, ¿cierto? En el camino, van vendiendo las motos y se van desarmando un poquito y van quedando, ¿cierto? Los con más pasión nomás, ¿ya? Y con más tiempo también. Entonces, vamos a hablar hoy, o ahora vamos a empezar hablando de la conducción en grupo de motocicletas, que puede ser muy entretenida, pero a la vez también puede ser muy peligrosa. Quiero saludar a Daniela y a Miriam Varas Campos, ¿ya? A estas dos personas que se encuentran conectadas en este momento. Les comento Daniela y, no Miriam, Mariam, perdón. A Daniela y Mariam que tenemos la sección de preguntas abierta para que puedan hacer preguntas. Yo se las voy respondiendo en vivo, ¿ya? Para las personas que estén viendo una grabación o esta grabación, también pueden hacer consultas, ¿cierto? Siempre a través de nuestras redes sociales para que les podamos ayudar lo más posible. Cuando salimos en un grupo de motocicleta dice que se deberá nombrar a un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será responsable de guiar al resto del grupo, ¿ya? Líder o jefe para que pueda ayudar al resto y dar los mejores consejos en el fondo, ¿ya? Eh, es importante entender, ¿cierto? Que esta persona debe ser una persona idónea, ¿cierto? Una persona confiable y una persona que también maneje un poco el mundo de las dos ruedas eh, y que pueda prever, ¿cierto? Por ejemplo, los riesgos, saber qué hacer en caso de emergencia, etc. Entonces dice que la misión de este líder será marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decir cuándo tienen que parar, ¿ya? Suena un poquito como jugar al monito mayor, ¿cierto? Pero es una forma de explicarlo. Ahora, obviamente, todas estas decisiones van a ir en acuerdo con el resto de los motociclistas. Voy a sacar una chaqueta que me dio calor. Un ratito. Ahora sí. Obviamente que estas decisiones van a ir en acuerdo con el resto de los motociclistas, ¿ya? A veces los grupos son chiquititos, 5 motos, 4 motos, ¿cierto? Y a veces los grupos son más grandes, 20, 30, 50 motos, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto? Siempre debe haber una reunión al principio de cada paseo, de cada ruta, para decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, eh, después dice que el líder debe adaptar, no adoptar. El líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento, ¿ya? Ya sea porque tiene una moto lenta o ya sea porque ese motociclista tiene menos experiencia y no lo podemos forzar a ir más rápido de lo que él realmente puede y se siente seguro, ¿ya?
En lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada, ¿ya? ¿Por qué recargar todo el grupo en cada parada? Porque en cada oportunidad de hacer más segura la ruta, debemos hacerlo. Y entre más combustible tengamos, más segura va a estar siendo esa ruta porque vamos a tener mayor capacidad de reacción en algún tipo de problema o eventualidad. Recordemos que normalmente las rutas de moto se hacen hacia lugares apartados. Ya uno trata de escapar un poquito de la ciudad, pero eso trae consigo también el riesgo de la falta de autonomía, etcétera, ¿ya? Entonces, para ello, importantísimo, todas las motos que puedan cargar en un momento determinado, deben cargar en ese momento, ¿ya? Va a haber siempre una moto que le dure menos el combustible, hay que adaptarse a esa moto, cuando esa moto tenga que parar, cargan todos nuevamente. Ya así en caso de que alguno tenga un problema y necesitemos pasarle combustible, por ejemplo, todos vamos a tener un poco de combustible para poder pasarle a esa moto y que poder llegar, ¿cierto?, a la meta todos juntos. Después dice, el objetivo más importante del líder, el objetivo más importante del líder no es mandar, no es creerse el jefe, no es que lo atiendan, sino que es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder en sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. Hablamos entonces, antes de dejar ese párrafo, ¿cierto? Hablamos de una persona, ¿cierto?, que va a ayudar al líder, ¿ya? Podría ser una especie de segundo líder, ¿ya? ¿Cuál es la misión? De que vaya al final del grupo, para que pueda ver de primera fuente qué es lo que va pasando, ¿cierto? Y si es que alguno tiene algún problema, esta persona pueda moverse. Cosa importante, ¿cierto? Relativamente importante, es que ojalá el líder, ¿cierto? Y esta persona que va a ir al final, ¿cierto? Cuidando el final de la caravana, por decirlo así, posean motos que sean confiables y ojalá relativamente ágiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque si necesitamos pedir ayuda, si necesitamos desplazarnos y se nos echa a perder la moto, vamos a tener un problema, ¿cierto?, multiplicado. Por eso es importante que ojalá que estas personas, ¿cierto?, cuenten con motos confiables, ojalá con motos que se desplacen de forma ágil, ¿cierto? Y por sobre todo, ¿cierto?, que sean personas que estén preparadas y que sepan del mundo de la moto, ya que puedan resolver algún problema sencillo, etcétera, ¿ya? Después nos dice cómo circular en grupo. Dice, una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. ¿A qué se refiere con eso? Si yo voy con un grupo de motos, soy el primero, soy el líder, ¿cierto? Y va a pasar un vehículo, perdón, y va a cambiar el semáforo, ahí sí, y va a cambiar el semáforo, ¿cierto? No puedo pasar en los últimos segundos del semáforo en amarillo, porque todos los que vienen para atrás, una, o me van a seguir y los van a chocar, o dos, se va a separar el grupo y yo voy a haber pasado y el grupo va a quedar mucho más atrás. Hay que velar en todo momento porque el grupo se mantenga unido, ¿cierto? Y porque no hayan como imprevisto, ¿ya? No tomar por sorpresa con mis acciones a las personas del grupo que vienen más atrás. Entonces, por ejemplo, debo tratar de calcular o bajar la velocidad cuando ya sé que el semáforo está a punto de cambiar,
empezar a bajar la velocidad, cosa que se prenda el rojo, me pare en el rojo, en el tiempo que viene el rojo, se junte todo el grupo atrás mío, ¿cierto? Se compacte un poquito, y después de eso, apenas me da el verde, salgo, pero voy a tener todo el tiempo el semáforo verde para que ojalá pase todo el grupo. Obviamente, dependiendo del porte del grupo, del porte de la caravana, no va a ser posible siempre, ¿ya? En el caso de que no sea posible, ¿cierto? Obviamente hay que respetar siempre las leyes, ¿cierto? Y si es que el grupo se tiene que cortar para respetar una luz roja, hay que hacerlo. O un pare, o un vehículo que se va a cruzar, etcétera. ¿Ya? Otra calle que tenga preferencia, etcétera. Entonces dice que en carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo. Eso quiere decir que en la misma calzada vayan dos, o en la misma calle, en la misma vía, en la misma pista, ya más fácil, en la misma pista, vayan dos motos así, una al lado de la otra. Pasa a veces que como los paseos son lentos, se ponen dos motociclistas así y se ponen a conversar entre ellos. Ya, eso no debe ser. ¿Por qué? Porque no hay espacio para que se puedan mover en caso de emergencia y podría generar un accidente. ¿Qué se hace? En vez de estar así, nos ponemos así, ¿ya? De esta forma, tenemos espacio tanto para movernos hacia adelante y hacia atrás, como para movernos hacia el lado, ¿ya? Eso se llama circular en zigzag o de forma escalonada, etc., ¿ya? Dice, el líder debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura es circular de forma alterna, que es lo mismo que yo estaba explicando, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda y así sucesivamente. De esta forma se dispone de más espacio para realizar maniobras, más espacio para frenar, por ejemplo, sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo o más espacio también para moverme hacia la derecha o hacia la izquierda. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, es decir, el líder, los nuevos, ¿cierto? Y los que conduzcan también motos más pequeñas, también, ¿cierto? En ese grupo detrás del líder, ya como más protegidos, por decirlo así. Dice que todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia, que van a ir atrás, ¿cierto? Puedan vigilarlo. Los conductores con más experiencia ya van detrás de ellos y van a poder ir observando cómo es la conducción de estos conductores novatos, por decirlo así. Perdón. O por ejemplo, ¿cierto? Si es una moto de menos cilindrada, nos vamos a dar cuenta que la moto va muy exigida, ¿cierto? Y tenemos que ir un poco más lento para no apurar tanto a esas motos que son más pequeñas. En ese sentido, cuando normalmente nos vamos metiendo más en el mundo de las motos, muchas veces vamos haciendo grupos de WhatsApp, redes sociales, etcétera, y a veces hay ciertos grupos de motociclistas que dicen, por ejemplo, ya, paseo hoy día, motos 600 hacia arriba. ¿Y qué pasa? Que los que tienen motos más pequeñas se ofenden, ya, muchas veces. Yo les invito a que no se sientan así. ¿Por qué? Porque obviamente una moto de 600 o de 1000 va a llevar otro ritmo de paseo, entre comillas, ¿cierto? Que una moto de 125. Entonces, obviamente, ¿cierto? Si hay una convocatoria para toda la cilindrada, se va a pensar en ir al ritmo de la que va más lento, pero si hay una convocatoria para motos de más cilindraje, obviamente, ¿cierto? Es por algo y tampoco podemos hacer que una moto de 600 vaya siempre en una aceleración muy pequeña, ¿cierto? Entonces, es una invitación para que no se sientan como menospreciados, ¿ya? Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver más que nada con la logística del paseo, ¿ya? Independiente de que podamos encontrar personas que son desagradables a veces, ¿cierto? Pero se entiende que existan convocatorias de ese tipo, ¿ya?
porque el recorrer de una moto 600 o de una moto 1000 es muy distinto al recorrer de una moto 125, ¿ya? Las dos son motos, las dos son bacanes, las dos se pasa bien, pero son distintas, ¿ya? Entonces, ojo con él. El viento es el mismo, pero distinto. Ya, entonces sigo. Ojo que yo no tengo una moto de gran cilindrada, por si acaso, para que no piensen que yo estoy segregando porque yo tengo una moto de gran cilindrada. De hecho, siempre he tenido motos con motores relativamente pequeños, ya, así que, pero hay que entender esa parte. Entonces dice de esta forma, ya. Después dice el líder, ya, eso también lo vimos, y aquí dice, si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. A eso se refiere a que si viene más lento, ¿ya? Viene andando, pero viene más lento. No le da más porque la moto no está tan buena, o porque la moto no es tan potente, o porque el conductor tiene poca experiencia, ¿ya? O porque hay muchas curvas, ¿cierto? Y la persona va tomando mayor precaución, entonces el grupo debe esperarlo, ¿cierto? Soltando el acelerador un poquito. Después dice, el líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Obviamente, el líder siempre tiene que avisar con sus intermitentes, por ejemplo, de forma oportuna lo que va a hacer. No prender intermitente y cambiarme. Por eso es que el líder debe ser alguien que realmente sepa y no puede ser cualquier persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si prende y se cambia, va a confundir el resto. Porque si prende, se cambia y deja prendido el intermitente, también va a confundir el resto. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando andábamos en moto con mi hermano, siempre me retaba porque a mí se me queda el intermitente de la moto prendido. Ves que el intermitente de la moto, no sé si en todas, pero por lo menos en las que yo he tenido, no se apaga solo cuando uno devuelve el volante. Entonces mi hermano siempre me retaba por eso, ¿ya? Pero por ejemplo, yo no podría ser un líder porque o en ese momento no podría haber sido un líder porque me pasaba eso y a confundir al resto del grupo. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? El ser líder o el guiar al grupo es una tarea importantísima y es una tarea que si no la haces bien, puedes comprometer seriamente la seguridad y la vida de varias personas. Entonces hay que tomárselo con mucha responsabilidad. Ya estamos claros que cada uno vela por lo suyo, ¿cierto? Y si alguien tiene un accidente, a lo mejor no va a ser culpa del líder, ¿ya? Pero hay que tratar de llevar esa gestión lo mejor posible para que ocurran la menos cantidad de accidentes o ojalá no ocurra ningún accidente mientras estemos paseando, ¿cierto? Perdón. Después dice el adelantamiento. Allá habíamos hablado del adelantamiento antes, pero este es un adelantamiento, ¿cierto? Que tiene que ver, Daniela, Miriam, háblenme por la parte de preguntas para saber quién escucha, ¿ya? Aunque sea un saludo. Si tienen preguntas, hagan preguntas. Pero aunque sea un saludo para saber que hay conexión. Ya. Después habla del adelantamiento, pero del adelantamiento también en group, ¿ya? A eso se refiere. Dice que el líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible, porque no siempre se va a poder, todos pueden hacerlo, ¿ya? Sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? Va a llegar un momento en que vamos a ir con nuestro grupo, con nuestro equipo, con nuestro clan, no sé cómo le quieran llamar, ¿cierto? Y vamos a llegar a un vehículo que va circulando muy lento. Para eso tenemos que adelantar. En condiciones normales llegamos, vemos que se puede adelantar y adelantamos y ya, y terminó la maniobra y perfecto. Pero acá lo ideal siempre es que el grupo no se separe. Por lo tanto, el líder tiene que evaluar en qué momento sería más probable que puedan adelantar todos o al menos varios miembros del grupo, ¿cierto? Eh, seguidos, no al mismo tiempo, son dos cosas distintas, ¿ya?
Una cosa es adelantar seguido y otra cosa es que adelanten al mismo tiempo. No pueden adelantar al mismo tiempo nunca, ni tampoco cambiarse de posición, ¿cierto? Por ejemplo, imagínate que yo voy quinto en el grupo y después que adelantemos un vehículo quedo cuarto o quedo sexto, da lo mismo. Eso no debe ser, porque tiene que ser el adelantamiento uno por uno de forma sucesiva, ¿cierto? Y no nos debemos adelantar entre nosotros, entre los integrantes del grupo, al menos nunca cuando estamos adelantando a otro vehículo. Dice, el líder, no, ya habíamos leído eso. Después dice, cuando se llega a un vehículo que circula más lento, y que es algo normal en tramos de carretera de montaña, que a los motociclistas les encantan las carreteras de montaña, ¿cierto? Se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables. La importancia de la mirada. Dice, al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. En los grupos de motociclistas es muy normal que sucedan accidentes. ¿Por qué? Porque tenemos varias motos circulando juntas, ¿ya? Ahora, porque sea normal, no es que digamos que da lo mismo que pase porque es normal. No, no debieran ocurrir nunca, porque si está bien, si estamos todos bien informados y todos hacemos lo que debemos hacer, no deberíamos tener accidentes. Ya cuando yo era más joven salía con un grupo de motociclistas que no voy a nombrar ahora, pero que ellos eran como bien desordenados, por decirlo así, ¿ya? Y eran bien... Oh, se me cerró la cámara. Y eran bien loquillos, por decirlo así, ¿ya? Les gustaba hacer piruetas en las motos, etcétera. ¿Qué pasó? Que no pasaron una o dos salidas, ¿cierto? Cuando ya hubo accidentes, ¿ya? Entonces ahí tú te das cuenta que si tú actúas de forma irresponsable, tarde o temprano, ¿cierto? Algo te va a salir mal y va a tener un accidente, ¿ya? Participé en varios paseos en los que hubieron accidentes, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello. En los paseos pasan accidentes y no pocos. Y si yo me voy con personas que son un poco irresponsables, obviamente que el caos, ¿cierto? O los accidentes van a estar aseguradísimos, ¿ya? Así que mucho ojo, por favor, con ello. Miriam, perdón, de nuevo Miriam, Mariam Varas dice, está perfecta la clase. Qué bueno, Miriam, qué bueno que te esté gustando la clase, ¿ya? Qué bueno, me pone muy contento que me manden de repente un mensajito, ¿ya? Porque ustedes saben que en clases online a veces es como que uno estuviera hablando solo, ¿cierto? No puede mirar a los alumnos, pero cuando mandan un mensajito uno se se alegra, ¿ya? Entonces dice que, me pasé un poquito para a donde tenía aquí. Ah, ya, la importancia de la mirada, ¿ya? Entonces, ya hablamos, ¿cierto?, que debemos estar pendientes a todas las personas que van en nuestro paseo y también a todas las personas que están circulando por la calle, inclusive si hay peatones, la mirada siempre muy importante y siempre mirar a lo lejos, ¿cierto? Muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances, ¿ya? Luego habla de las paradas programadas. Dice que los integrantes del grupo deben familiarizarse con la ruta y las paradas programadas. En una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información, ¿ya? Hay veces en que esa reunión, como dice acá,
sí es meramente informativo, porque es como que uno se acopla a un paseo. Y otras veces, que ya son grupos más cohesionados, a veces se junta uno al inicio de la jornada en esa reunión y ahí se acuerdan las paradas o inclusive se acuerda a dónde ir. Oye, chiquillos, juntémonos a tal hora en tal parte y ahí vemos, y ahí vemos qué hacemos. Llegan 10 motos, 20 motos, se puede hacer una cosa y si llegan 3 motos a lo mejor se hace otra cosa distinta, ¿ya? Pero lo importante es saber siempre quién es el líder, ¿cierto? Y saber qué se va a hacer, que todos sepan qué se va a hacer para que no vayamos ahí como nerviosos, como qué ir a pasar, como indecisos, etcétera, ¿ya? A ver, espalda un poquito. Dice, si algún integrante del grupo, ¿cierto? Si algún integrante del grupo le surge el imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, siempre debe tener a un compañero que le asista, ¿ya? Es decir, no dejemos a nadie solo porque se le echó a perder la moto, por ejemplo, no dejemos a nadie solo, si alguien para, y somos los únicos, ¿cierto? Paremos con él, preguntémosle qué está pasando, te puede ayudar, etcétera. Muy importante también, sobre todo la gente que algo sabe de mecánica, que eche una llavecita, ¿cierto? Que eche ahí un poquito de aceite, por ejemplo, no sé, cosas que puedan permitir resolver algún problema en la ruta. ¿Ya? Les aseguro que ese amigo que ustedes van a ayudar en ruta nunca se va a olvidar de ustedes. ¿Ya? Aunque se olvide su nombre, nunca se va a olvidar de ese gesto. Una oportunidad, yo tenía una moto, que había comprado hace poco, y una moto que tenía muy poquita autonomía, tenía un estanque muy chico porque era una moto como de cross o como de enduro, ya que le dice la gente. Tenía un estanque muy chico y yo recorría mucha distancia en esa moto, entonces me pasaba que a veces brum, me quedaba sin combustible, más encima de una moto bien vieja, entonces no tenía como un sistema de respaldo para el combustible, sino que me quedaba sin combustible y ahí quedaba, no había nada que hacer. Y una vez estaba en la autopista y estaba así como en la mitad entre la entrada y la próxima salida. Ya, entonces iba a tener que caminar mucho con la moto por la autopista hacia afuera para poder salir. Resulta que paró un motocompita, ¿cierto? Eh, a ayudarme y venía en su moto nueva, así, tenía como 3 días la moto, ¿ya? Y entonces me dice, compita, ¿qué le pasó? ¿Lo puedo ayudar? Bla, 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 ¿cierto? Y le digo, sí, mira, la verdad es que me pasó la pana del tonto, se llama eso. Tengo la pana del tonto y me quedé sin combustible. Ya me dice, yo te voy a dar un poquito de combustible. Obviamente yo no lo conocía ni nada. Bueno, este chiquillo, ¿cierto? Empezamos a ver cómo me podía pasar combustible de un estanque al otro, que tampoco es tan fácil, ¿cierto? Y resulta que no teníamos nada para pasar combustible. ¿Y qué hizo él? Tomó una parte de su moto, que era una manguera de un respiradero, de su moto nueva, ¿cierto? La cortó y con eso le pasamos combustible a mi moto, ¿ya? En ese momento, lo único que le importó a él fue ayudarme, ¿ya? Y eso es algo reconocido, obviamente los motociclistas de verdad, no estamos hablando de gente que maneja motos solamente, ya estamos hablando de motociclistas de verdad, reconocido en el mundo entero, ¿cierto? Que los motociclistas, aunque no nos conozcamos, si podemos ayudarnos, nos ayudamos, ya, los motociclistas de verdad, de corazón. Entonces eso a mí me quedó muy grabado, ya le mando un saludo, no sé cómo se llama, ni me acuerdo cómo se llama, pero esta persona tenía una Benelli, ¿cierto? Me acuerdo, una Benelli, creo que una TNT 300, por ahí. Así que ese amigo que me ayudó, nunca se me va a olvidar, así como cuando ustedes ayudan a otra persona, a otro motociclista, nunca se le va a olvidar eso. Independiente que no sean amigos, ni que se sepan los números, ni nada de eso, pero el gesto nunca se va a olvidar y queda grabado acá para cuando a uno le toque ayudar a otro amigo, ¿ya? En otra ocasión, yo iba a mi casa, ¿cierto? En la noche y vi a otro motocompita también ahí a la orilla del camino con cara de tristeza. Bueno, me paré, ¿cierto? Y gracias a Dios lo pude ayudar porque se le había salido la cadena nomás, pero él no sabía cómo sacarla de una parte y yo como soy mecánico,
lo ayudé ahí, le movimos la cadena hasta que la sacamos y la pudimos volver a poner, ¿ya? Claramente el problema de él es que la cadena estaba demasiado estirada, ¿cierto? Pero por lo menos pudimos montar y le dije que se fuera a 20 kilómetros por hora en caso que sería de nuevo porque no se cayera, pero por lo menos pudo mover su moto, ¿ya? Y que a lo mejor si yo no lo hubiera ayudado, se habría demorado un rato en llegar otro motocompita, ¿cierto? A ayudarlo, pero como les digo, es algo que los motociclistas, ¿cierto? Tenemos que hacer, ya los motociclistas de verdad. Hagamos comunidad, yo sé que aunque hay gente que no es motociclista, igual le gusta ayudar, pero nosotros somos una comunidad y tratemos de fortalecer, ¿cierto? Ese tipo de conductas, ¿ya? Entonces, los integrantes del grupo ya deben familiarizarse con las paradas y todo eso, ¿cierto? Si un integrante tiene problemas, al menos uno se tiene que quedar con él. Obviamente, si son 4 motos, a lo mejor se van a quedar las 4. Pero, ojo que eso depende de las condiciones de la ruta. Si se quedan 2 motos solamente, es decir, la que está mala más una, o se queda todo el grupo. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso, por ejemplo, en una autopista urbana en donde no hay bermas, ¿cierto? No puedo hacer que se pare todo el grupo, aunque quieran acompañar todo a su compañero caído, etcétera, ¿cierto? No se puede porque es peligroso, ¿ya? Si hay espacio suficiente y todo eso, claro, si una carretera, no sé, de estas que tienen una berma gigante al lado, no veo mayor problema, ¿cierto? Pero siempre debemos cuidar el aspecto de seguridad para nosotros y para el resto de las personas que usan la autopista también. Por eso dice acá que es peligroso que un grupo grande se detenga a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada. Y aquí dice colocación, ¿ya? Me pasaba en las primeras clases que aquí siempre yo leía colación y empezaba como a hablar de una colación y no tenía nada que ver con el tema, ¿ya? Pero ahora ya mi mente se ordenó y ya no leo colación, ¿ya? Ahora leo colocación, que es lo que realmente dice. Dice, el líder, ¿cierto? Debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Ya, esto es más que nada un repaso de lo que ya habíamos visto más arriba. Es importante entender que los motociclistas más experimentados no son los papás de los menos experimentados, sino que son solo eso, motociclistas con mayor experiencia y que podrían ayudar, ¿cierto? Aconsejando, pero de manera sabia y amable, a los nuevos prospectos, ¿cierto? O a los nuevos integrantes, a los nuevos motociclistas, como le quieran llamar, ¿ya? Pero a lo que voy con esto es que cuando queramos decirle algo a alguien, busquemos la mejor manera de que a esa persona la información le quede y de que no le rebote, porque a lo mejor se lo dijimos de forma pesada, ¿cierto? De forma pedante, etcétera. Ya busquemos el momento preciso y le decimos, amigo, mira, ¿sabes qué? Te estuve viendo y tú no prendes el intermitente para doblar, por ejemplo. Y eso es peligroso por tal y tal motivo. Ah, perfecto, para que lo pueda hacer mejor para la próxima. Ya, pero siempre dentro del marco del respeto, ¿cierto? Y del orden. Si un integrante se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad, ya eso también lo hablamos. Dice, las señales manuales, ¿cierto? Que se realicen por el líder deben ser acordadas previamente y después repetidas por los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando se va a parar, el líder levanta la mano y cierra el puño. Ya así como lo hacen los soldados en la guerra que hacen así y todos se quedan quietos. Ya, es como eso. Ya le digo esa señal porque es como la señal que más yo he visto que se usa en los grupos de moto. Ya, se levanta la mano, se cierra, entonces el que viene atrás también levanta la mano y cierra, y el que viene atrás también levanta la mano y cierra, y así sucesivamente es como un trencito de señales para que la información llegue desde el primero, que es el líder, hasta el último, que es el que cierra el grupo. ¿Ya? ¿Se pueden hacer más señales? Por supuesto, pero no deben ser tantas
que sean confusas, ¿ya? Deben ser las menos señales posibles y lo más claras posible, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poquito, ¿cierto? Nos quedan unos minutitos de clase, como 7, 8 minutitos. Dice que ahora vamos a hablar de las condiciones climáticas adversas. Ya vamos a empezar a hablar de esto porque probablemente no vamos a alcanzar a terminar este tema en la clase de hoy, lo terminemos en la clase de mañana también a las 5 de la tarde. Recuerden que me estoy conectando siempre o a las 5 justas o un poquito pasado ya puede ser porque a veces me tengo algún problema de conexión, por ejemplo, ¿cierto? O, o se me apagó el computador o cualquier problema derivado, ¿cierto?, de estar conectado online, ¿ya? Pero a esa horita siempre, casi siempre estoy conectado. Entonces, con respecto a las condiciones climáticas adversas, lo que primero les quiero decir, lo que primero quiero que entiendan, es que no es necesario para tu formación, por decirlo así, como motociclista, o para tu experiencia como motociclista, o para tu expertise, que salgas a andar con lluvia o con nieve o con barro o con un frío extremo, ¿ya? Por lo menos desde mi punto de vista. La moto se vuelve muy peligrosa con condiciones climáticas adversas. ¿Se puede andar con agua, con lluvia? Por supuesto, se puede, pero es más peligroso, ¿ya? Y si no es estrictamente necesario que lo hagas, yo no lo haría, ¿ya? Cuando llueve, yo dejo mi motito bajo techo, tapadita a veces, para que no le dé frío, ¿cierto? Y tomo mi autito y me voy a trabajar, ¿ya? E inclusive, cuando no he tenido el auto disponible, dejo la motito en la casa, tapadita, como les dije, le pongo un guatero también y tomo la micro, ¿cierto? Aunque en moto yo, mi trabajo actual, me demoro, sé, en moto me demoro 25 minutos más o menos, y en micro me demoro 2 horas, ¿ya? O 1 hora 40. Aún así, prefiero ir en micro cuando llueve que ir en moto. ¿Por qué? Porque en moto, con lluvia, aumenta mucho el riesgo, y no solo propio de la moto, sino que los conductores ven menos con lluvia. Por lo tanto, es más fácil que te choquen. No, no depende solo de tus habilidades, ¿ya? Y además de eso, que por lo menos para mí es incómodo llegar mojado al trabajo, ¿ya? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Estas clases están orientadas principalmente a conductores primerizos. Y pasa mucho, tomando el mismo tema, los grupos y todo eso, que cuando llueve y la gente no saca su moto cuando llueve, te dicen, eres de azúcar, eres niñita, no sé, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, eso no tiene nada que ver, ¿ya? Aparte que las niñas muchas veces son más valientes que los niños. Entonces, eso no tiene nada que ver con tu actitud o con tu expertise en la moto. Tiene que ver con cuidarse más o cuidarse menos. Ahora, entiendo, hay personas que no pueden prescindir de la moto y en esos casos deben aplicar todas las técnicas posibles para tratar de hacer más segura su conducción. Me mandaron un mensajito, creo que dice Mariam, importante de planificar siempre cada salida, las condiciones del clima o viajes demasiado largos cuando uno es novato. Exacto, Mariam, muy buen punto, ¿ya? Pero fíjate que se debe planificar cuando eres novato, y cuando eres experto y cuando eres un senior, ¿ya? Siempre, siempre, siempre es muy importante la planificación y no solo en moto, ¿ya? Es muy importante planificar, es muy importante preparar tu vehículo, ¿ya? No porque, por ejemplo, a mí me pasó más de una vez que como yo soy mecánico,
no me preocupo tanto el cambio de aceite del auto, ¿ya? O de la moto. Y me he mandado más de un condoro por eso. Yo una vez viajé a Argentina y no le cambié el aceite antes de ir. Y resulta que llegué allá con el auto casi fundiéndose. Yo creo que no se fundió porque era un muy buen auto, ¿no? Pero fue una irresponsabilidad tremenda, ¿ya? Entonces, la idea es que uno aprenda sin que le pasen las cosas. Ya yo les enseño acá y les cuento casi todas las cosas que me han pasado para que a ustedes no les pase. Entonces, muy importante que ustedes controlen, por ejemplo, sus niveles de aceite, sus niveles de agua, si es necesario y si es posible, llevar un aceite en caso de emergencia, ¿cierto? Llevar agua si es que tu moto eh, trabaja con agua, ¿cierto? Llevar fusible, planificar el día en el que vamos a salir, si es que podemos o no salir en moto por las condiciones climáticas, como bien lo dices, si es que es un viaje largo, ¿podré llegar durante el día? Porque a veces lo que pasa es que uno dice, eh, voy a ir a La Serena, de aquí a La Serena en auto me demoro 4 o 5 horas, ¿ya? O 6 horas ya, en auto. Entonces voy a irme, no sé, a las 6 de la tarde y voy a llegar a las 12 de la noche. Pero resulta que en moto no te demoras lo mismo, porque a lo mejor en moto te va a dar frío, vas a querer ir al baño más seguido, te vas a cansar, en algún momento te va a dar mucho frío y en vez de llegar a las 12 o de pasar a las 12, por ejemplo, o de pasar a las 10 ya digamos por la parte más fría y que tiene más neblina, etcétera, vas a pasar a la 1 de la mañana, ¿ya? Y eso puede perjudicar y puede hacer que tengas un accidente. Entonces, ese punto que opinaba María, ¿cierto? Es súper, súper importante y qué bueno que lo dijiste. Ya apreciamos mucho cuando los alumnos participan y exponen también sus opiniones. Es importante planificar siempre, ¿ya? A veces, por ejemplo, hay tours que uno contrata en moto, va en su moto y va con un guía, etcétera, y son buenas experiencias porque el guía, ¿cierto? O la persona que ofrece el tour sabe todo lo que puede pasar, sabe a qué hora hay que salir, sabe a qué hora hay que pasar por cierto punto, etcétera, ¿ya? Cuáles son las horas más frías, cuáles son las horas que están más, con más humedad, etcétera. Entonces es importantísimo la planificación siempre. Hace que tus paseos o que tus desplazamientos en moto se vuelvan mucho mejores y tengas mucho menos experiencia o sea, muchas menos malas experiencias en ese sentido. Entonces vamos a leer esta primera parte y hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Dice que las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, la nieve o la presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves, y en general, que engloba todo lo anterior, es que usted sea menos brusco para manejar, ¿ya? Muchas veces, no sé si ustedes conocen, yo trabajo en algo muy relacionado con la mecánica, con la conducción, etcétera. Ya en una institución, aparte de acá en Práctica 3, ¿cierto? También, en otra institución grande también. Entonces hemos tenido muchas charlas con pilotos de competición, por ejemplo. Y una de las cosas que repiten siempre los pilotos es que no es volantazo, no es girar rápido, es girar eficientemente y lo más suave posible o lo menos brusco posible. ¿Para qué? Para evitar al máximo que el vehículo salga de sus límites, ¿cierto? En los cuales va a perder adherencia y vamos a terminar, en el caso de las motos, cayéndonos y en el caso de un auto, perdiendo el control y chocando. ¿Se entiende? Entonces, la verdad que esto, ser menos brusco, deberíamos aplicarlo siempre. Lo menos brusco posible para todo, ¿ya? Prueba de ello es que los pilotos de MotoGP lo que mueven el manubrio para doblar es muy poquito. Ya no doblan así, sino que mueven el manubrio poquito, ¿ya? Y son los mejores pilotos del mundo en velocidad por lo menos. Entonces, ojo con ello, ¿ya?
Y siempre les voy a recomendar, ¿cierto? Trato de decirlo todas las clases, pero a veces por ahí se me olvida. Si ustedes pueden tomar clases prácticas en alguna parte con alguna persona que sepa, ya sea en tierra, en asfalto, en un circuito cerrado, etcétera, ¿cierto? Siempre tómenlas. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tener una conducción más segura y siempre va a ser una inversión más que un gasto. Ya no digan, oh, es que las clases valen tanto porque son personalizadas, etcétera, muy caro. No, hagan el esfuerzo si es que es necesario, ¿cierto? Hagan el esfuerzo y tomen clases prácticas porque les va a servir muchísimo poder manejar su moto en espacios controlados. Como les digo, hay cursos de tierra, hay cursos de asfalto, etcétera. Pero en espacios controlados, con un instructor que te diga frena más, o frena menos, o dobla más, o dobla menos, para conocer tu propio límite y los límites del vehículo que conduces. Te mando un gran abrazo a todos los que estén conectados en este momento, ¿cierto? Particularmente a Daniela y a Mariam, ¿cierto? Espero que tengan un excelente resto de lunes y que tengan una muy bonita semana también. Y también a todos los que vayan a ver esta grabación, ¿cierto? A lo largo del tiempo. ¿Ya? Si estamos en el año 2023 ahora, si lo ven en 10 años más, me mandan un mensaje. Mi nombre es Ricardo Cornejo, a mis redes. Cuídense mucho, nos estamos viendo y espero verlas mañana también a las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Muchas gracias por sus mensajes, ¿ya? Eh, y muchas gracias por interactuar también, ¿ya? Mariam dice, gracias, bastante más fácil o didáctico integrar la info con experiencias propias, así que lo agradezco. Eso es lo que tratamos de hacer, Mariam, que para ustedes sea lo más fácil posible, no solo aprobar el examen, ¿ya? Aprobar el examen es una parte, por lo menos para mí, ¿cierto? Y otra parte es que también aprendan muchas cosas que les sirvan para hacer su conducción en moto lo más segura posible, ¿ya? Un abrazo, cuídense mucho, ojalá que todos saquen muy pronto su licencia clase C o la que estén buscando y nos vemos. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es Practicatest.cl. Nos estamos viendo. Cuídense mucho, gracias por todo y chao, chao.